Al país porque nuevos peritajes se han conocido durante la sexta jornada del juicio contra el machi Celestino Córdoba en Temuco. Recordemos que se trata del único imputado en el caso de la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Queremos ahondar en este caso. Vamos a tomar contacto para aquello con Pablo Ortega, abogado defensor de Celestino Córdoba. Gracias por este contacto, abogado. Gracias a usted, buenas tardes. Sexto día, ya lo decíamos, de este juicio. Usted ha insistido en que hasta ahora no hay prueba alguna que inculpe efectivamente a Celestino Córdoba. Hasta ahora, ¿cuál es el balance que hace usted de las pruebas presentadas por la Fiscalía, por la parte acusadora? A ver, en la segunda jornada ya de juicio oral nosotros hemos comprobado tal que, como tal lo dijimos en el alegato de apertura, las pruebas no van a lograr situar a Celestino Córdoba en el lugar de los hechos, ni tampoco se probó que la herida que él tiene de bala haya sido provocada por la víctima, lo que a todas luces excluye su participación en el delito que se le imputa. Pero hoy día la PDI, en la declaración que entrega el efectivo de la PDI, asegura lo contrario, que efectivamente hay una vinculación entre el arma de el dueño de casa, del señor Luxinger, y la herida de Celestino Córdoba. Bueno, él es solo un testigo que afirmó probabilísticamente una tesis y lo expresó muy bien. Dijo que por descarte y solo usando ciertos criterios. El hecho está en que existe prueba científica, que es precisamente la prueba realizada por los peritos balísticos, quienes señalan que a la herida de mi representado se le hicieron pericias y una prueba de metales y dio positivo para balas de cobre. Y sucede que el arma de la víctima tenía unas balas muy particulares, que son las balas de plata o plateadas, que son están hechas en base a otros materiales, en este caso de níquel. Y esa prueba científica no dio níquel, dio cobre. Por lo tanto, es absolutamente imposible que la bala de la víctima haya sido la que hirió a mi representado. Pero ya insistía precisamente este perito en que se había encontrado evidencia de munición de 9 milímetros, calibre 12, y el efectivo concluye que efectivamente la lesión que recibe Celestino Córdoba proviene del arma del señor Luxinger. A ver, tal vez usted tiene ahí un desfase, porque la persona que declaró eso no es un perito, es solo un testigo que opina respecto de temas que no son su especialidad. Los especialistas, luego de prueba científica, señalan que la pericia balística o las pericias que se hacen en la herida de mi representado no dieron positiva para níquel, sino para cobre. Y las balas en la pistola de la víctima eran de níquel, plateadas o balas de plata. Por lo tanto, se excluye absolutamente la posibilidad que sea esa arma, esa bala, e incluso más, ni siquiera en ese lugar, toda vez que también quedó en evidencia que se usaron detectores de metales para rastrear evidencia balística y en ningún lugar, ni en la casa siniestrada, ni en los alrededores, se pudo obtener las evidencias de que esa arma haya sido disparada en ese lugar. Ahora, entonces, si tomamos en cuenta la declaración de hoy, si tomamos en cuenta la vinculación que se busca hacer precisamente en las armas encontradas en la casa incendiada, en la herida que tiene Celestino Córdoba, todas las pruebas que ha ido poniendo sobre la mesa la Fiscalía en este caso, ¿cuál cree usted que es el destino de toda esa prueba? ¿Cuál es la vinculación o el raciocinio que está tratando de realizar la Fiscalía para levantar precisamente la acusación contra Celestino Córdoba? A ver, respecto de la tesis de la Fiscalía, la defensa lo dijo tanto en la audiencia preparatoria como al inicio en los alegatos de apertura. La investigación fue cerrada apresuradamente para obtener, no lo sabemos por qué, pero cerraron en 4 meses una investigación muy compleja y tan delicada, por hechos tan delicados. La cerraron prematuramente, quisieron obtener una sentencia en contra de mi representado sin percatarse de una serie de elementos que en realidad excluyen su responsabilidad. Precisamente, por ejemplo, está el tema que ya le señaló, pero también existen otros peritajes que excluyen sus huellas digitales, que excluyen su ADN y que excluyen una serie de otros elementos que pudiesen servir de abono a la tesis de la Fiscalía. Nosotros lo dijimos. El Ministerio Público va a tener que cambiar su tesis durante el desarrollo del juicio oral. Y llegamos al juicio oral con la tesis del Ministerio Público diciendo que mi representado estuvo a 10 o 12 metros. Hoy día está diciendo que estuvo a 30 o 40 metros. Es decir, ha tenido que cambiar y variar su tesis para poder sustentarla
en algo siquiera respecto de la prueba que se ha rendido en juicio. Creemos que la prueba ha sido ampliamente favorable a don Celestino Córdoba y estamos muy confiados y esperamos tranquilos el desenlace de este juicio, por lo menos hasta lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cómo fue herido Celestino Córdoba aquella noche, abogado? Bueno, si el Ministerio Público y las policías hubieran realizado las diligencias de rigor, lo sabríamos. Por ejemplo, existen... ¿Pero Celestino Córdoba no se lo ha dicho a usted? A ver, existen técnicas para saber, por ejemplo, qué calibre es la herida de mi representado, y esas técnicas no se utilizaron. Por lo tanto, el Ministerio Público lleva a juicio peritos balísticos que dicen que la herida de mi representado pudo ser de un calibre muy bajo, 7.65, calibre 22, hasta 9 milímetros. Mi representado, a ver, parece que todo el mundo parte de la base de que mi representado es culpable. Pues no, mi representado es inocente, no solo porque la ley le reconoce esa calidad mientras no existe una sentencia, sino que porque es inocente. Mi representado fue encontrado en un camino público, herido. Es verdad que estaba herido a la altura de su pecho, precisamente donde tenía una linterna encendida. Es decir, alguien, no sabemos quién, mi representado tampoco, le disparó a mi representado en un cruce de caminos. Ahora, la pregunta es, si cualquier chileno es encontrado a 2 kilómetros o más de un lugar en que se realiza un delito, herido, la pregunta es, si un ciudadano chileno cualquiera que no sea mapuche estaría un año privado de libertad sin pruebas directas de participación. Es una pregunta que como abogado defensor me planteo, creo tener la respuesta, no obstante queremos esperar el desenlace de este juicio oral. Porque ahora, pero mi representado, un machi, haya estado caminando por su territorio, por el territorio de Yeupeco-Vilcún, no es nada extraño. Ahora, efectivamente recibió un disparo, pero ese es un tema que para este juicio no es relevante. Lo relevante sería si ese disparo fue provocado por el arma de la víctima, lo que ya está absolutamente descartado. Ahora, ustedes tampoco han logrado o han investigado de dónde provino efectivamente el disparo que recibe Celestino Córdoba, porque hasta ahora es lo único cierto, que efectivamente recibió un balazo Celestino Córdoba. ¿De dónde? Eso es lo que todavía no se sabe. Ustedes tampoco han logrado avanzar en una investigación paralela quizás como para determinar eso, porque si ustedes lograran descartar que fue el señor Luxinger quien disparó y que fue de otra parte y logran corroborar efectivamente y comprobar que vino desde otro lado, la prueba, la calidad probatoria de la acusación de la Fiscalía probablemente sufriría un golpe importante. A ver, dos reflexiones. Primero, no es resorte de la defensa investigar digamos este tipo de cosas, salvo que sea dentro del periodo de investigación. A Celestino Córdoba le disparan y no le interesaría... asumimos la representación de don Celestino Córdoba, pedimos un plazo para poder preparar la defensa. En ese momento el juzgado de garantía de Temuco nos dieron 18 días de plazo para investigar o para conocer una investigación muy compleja respecto de 2 delitos que el Ministerio Público le señalaba que tenían el carácter terrorista. En esos 18 días de plazo, es decir, 9 días por cada causa, obviamente la defensa se ve muy mermada en sus posibilidades. Por lo tanto, como defensa no nos cupo sino la posibilidad de conocer la prueba. Por eso, en el alegato de apertura dijimos, esperaremos que la prueba hable. ¿Y qué nos ha dicho la prueba? La prueba nos ha dicho que el personal policial que primero llegó al sitio del suceso y que en definitiva detiene a mi representado, ve momentos antes huir una camioneta blanca sin luces del lugar de los hechos. Esa camioneta blanca huye hacia el lugar donde estaba mi representado y posteriormente estos mismos funcionarios que ven huir esa camioneta blanca sin luces y a gran velocidad van, mientras conversan con una persona que cuida un fondo en los alrededores, escuchan a lo lejos gritos de dolor, gritos pidiendo ayuda. Van al lugar donde está esta persona gritando y se encuentran con mi representado y lo detienen. Y luego de eso, mi representado herido por una bala es mantenido durante casi 3 horas en una posición forzada. Ahora, ¿qué es eso? Nosotros tampoco no hemos querido basar la defensa en el tratamiento que realizaron de don Celestino Córdoba al momento en que Carabineros toma contacto con él, porque creemos que la complejidad de este asunto y también el respeto a las víctimas impide que nosotros levantemos esos temas. Por lo tanto, nosotros decimos que la prueba hable y creemos que hasta el momento la prueba presentada por el propio Ministerio Público ha abonado la teoría de la defensa en cuanto a la inocencia de don Celestino Córdoba.
Ahora, ¿por qué no habló antes Celestino Córdoba? Conocimos un comunicado durante las últimas horas, precisamente él plantea una serie de puntos y ya me gustaría abordarlos, pero ¿por qué no habló antes Celestino Córdoba? A ver, son dos temas separados. Primero, el derecho a guardar silencio es un tema que no se cuestiona en materia judicial, en materia penal. Es un tema que él ha ejercido un derecho que le reconoce la Constitución y las leyes. ¿Y cuál es el fundamento? El modelo diferente es el modelo de la Inquisición, es decir, que exigía a cada persona que era acusada de algo hablar. Ahora, el modelo de la Inquisición fue dejado de lado atrás hace mucho tiempo por los estados modernos y los estados democráticos. No creo que Chile quiera ser el único estado democrático en el mundo que vuelva al sistema de la Inquisición. Mi pregunta era Ahora, otra. Respecto del comunicado, precisamente, es que me preguntó sobre el derecho a guardar silencio. Ahora, el comunicado que dio Celestino Córdoba, si ustedes, si lo leen, dice relevancia con aspectos espirituales. ¿Por qué? Porque mi representado pidió permiso para realizar una ceremonia religiosa al comienzo de este juicio oral, como lo exige el protocolo mapuche, y Gendarmería se opuso que la realizara en algún lugar donde hubiera tierra, luego se opuso que lo realizara en las dependencias de la cárcel de Temuco, y luego se opuso incluso que lo realizara en forma privada en su celda. Por lo tanto, eso es un tema que creemos que es de la máxima relevancia, creemos que es un atentado serio a los derechos a la libertad de culto, pero también a los derechos que consagra el Convenio 169. Pero creemos que para la defensa lo relevante hoy día es la prueba que se ha rendido en juicio, y la prueba que se ha rendido en juicio creemos, abonado la teoría de la defensa en cuanto a la inocencia de don Celestino Córdoba. Abogado, por último, entonces, ¿estaríamos en presencia de un montaje? Perdón, creo que yo nunca he dicho esa palabra. ¿Por qué? Yo se la estoy preguntando, por eso. No, yo creo que estamos en presencia de una investigación apresurada, porque efectivamente mi representado fue encontrado a más de 2 kilómetros en realidad, pero promediando a 2 kilómetros del lugar en que se comete un delito, herido y es detenido. Nosotros podemos creer que esa detención de hecho fue declarada ajustada a derecho por los tribunales, porque en los primeros minutos no se exige una certeza tan grande respecto de la participación de una persona. No olvidemos que había pasado poco tiempo. Ahora, por lo tanto, nosotros no creemos que se trate de un montaje. Creo que esa es una acusación que nunca nadie en la defensa la ha planteado, ni tampoco él la ha planteado. Es precisamente una investigación donde el Ministerio Público y las policías encontraron algunos elementos y no investigaron adecuadamente el resto de las aristas y el resto de los antecedentes. La pregunta es, ¿por qué no están los conductores de esa camioneta en este juicio? ¿Por qué no se pesquisó, por ejemplo, que los primeros disparos se escucharon a la 1:06 al norte de la casa siniestrada en un fundo Traipo? Mi representado, no olvidemos que fue encontrado al sur de la casa siniestrada, es decir, en la dirección contraria a donde comenzaron estos hechos, según lo que la misma prueba del Ministerio Público nos ha dicho durante el desarrollo de este juicio oral. Ahora, abogado, el abogado, su contraparte, digamos, Luis Hermosilla, ha sido bien crítico en esta materia. Hace unos días, cuando tuvo que declarar el hijo de la pareja que falleció en aquel atentado, en aquel incendio, él acusaba a su representado, a Celestino Córdoba, de sus expresiones faciales, digamos, de una provocación, de una suerte de provocación hacia el hijo de la pareja Luxinger Macay. ¿Cómo analiza usted aquel tipo de juicio respecto a la actitud de parte de Celestino Córdoba? A ver, el colega Hermosilla nada dijo en juicio respecto a lo que usted me plantea. He sabido sí de esas declaraciones, me las comentaron los periodistas, yo personalmente no las escuché. No obstante, aquí hay un tema. El colega seguramente ha señalado esto desde la perspectiva de una persona de Santiago, chilena, abogado. Tal vez olvida que mi representado es machi y mi representado es mapuche. Y en el mundo mapuche, mirar a alguien a la cara es un signo de respeto. Por lo tanto, descarta cualquier tipo de burla, como insinúa Luis Hermosilla, provocación, etcétera. No, cualquiera que conozca la cultura mapuche sabe que lo mínimo que puede hacer don Celestino Córdoba en este caso es mirar a los ojos como un signo de respeto. ¿Y cuál ha sido la actitud de Celestino Córdoba en todo este proceso, abogado? Muy tranquila, él sabe que es inocente, él tiene mucha confianza en que va a ser absuelto y bueno, como abogados de la defensa nosotros hemos ido comprobando como paso a paso, prueba a prueba, cada una de las cosas que nosotros supusimos y señalamos en el alegato de apertura que se iban a provocar,
han ido sucediendo. Se descarta la presencia de mi representado en el sitio del suceso, se descarta que el arma de la víctima le haya herido y se comprobó que la detención de mi representado fue en el camino público. Por lo tanto, nosotros esperamos muy confiados. Esto es una apreciación preliminar, no olvidemos que mi representado también está acusado de otro delito, cuya prueba comenzó el día de hoy. Respecto de esto, nosotros aún no tenemos una apreciación, pero sí una certeza. Mi representado también es inocente de ese delito y creemos que la sentencia del tribunal oral debería ser absolutoria. Es nuestro deseo, es para lo cual hemos trabajado y es lo que nosotros hemos visto en el desarrollo del juicio oral. Abogado, gracias por este contacto desde Temuco con CNN Chile para ir abordando estos temas. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.